día sábado 12 de octubre del, hoy día sábado 12 de octubre del 2024, eh, nuestra hermana Marisol Martín con el tema Orad sin cesar. Hermana Marisol, que el Señor la acompañe y la guíe en todo. Queremos escuchar la voz de Dios. Bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar en este día repitiendo la ley de Dios, que es lo que nos rige y es la ley del gobierno universal del Señor que nos va a regir por la eternidad. Para quienes no la saben de memoria, recuerden que pueden encontrarla en Éxodo 20 y así cada uno vamos a repetirla en voz alta. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hoy vamos a recordar que la verdadera iglesia de Dios, como ya introdujo el hermano Raúl, son aquellos que Dios está recogiendo en la ancha faz de la tierra. Son aquellos que prefieren morir antes de negar su fe. La verdadera iglesia son aquellos que huyeron del ecumenismo para no contaminarse. Son aquellos que siguiendo el plan del Maestro están siendo educados directamente por él. Dios dice que solo te preocupas si dejas de confiar en él. Solo tendrás temor si tu yo está vivo. Pero si vives en Dios y caminas detrás de él, no temerás mal alguno, porque Dios dice, yo estaré contigo. Todo el que se mueva por miedo perecerá. El Señor dice, pero el que sufra en mí podrá soportar y vencer. El que sufra sin mí sucumbirá en el desaliento. Yo veo lo que ningún mortal ve y peso cada motivo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Agradezco al Señor por haber dejado en su palabra mensajes tan maravillosos como el de Primera de Tesalonicenses 5:1. Este versículo tan corto y sobre el cual se ha hablado tanto, pero practicado tal vez no como lo dice. Orad sin cesar. Orad sin cesar.
En el libro La oración, la hermana White nos dice, en la página 93, párrafo 5, en la obra de guardar el corazón, debemos ser constantes en la oración y pedir ayuda al trono de la gracia incansablemente. Los que toman el nombre de Cristo debieran acudir a Él con fervor y humildad, suplicando su ayuda. El Salvador nos ha dicho que debemos orar sin cesar. El cristiano no puede asumir siempre la actitud de la oración, pero sus pensamientos y deseos pueden dirigirse hacia arriba. Si habláramos menos y orásemos más, la confianza en el yo se desvanecería. Muchos se ven abandonados en la tentación porque no han tenido la vista siempre fija en el Señor. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. Ni aun todos vuestros buenos propósitos e intenciones os capacitarán para resistir el mal. Tenéis que ser hombres y mujeres de oración. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales, ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes. Ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Todo el tiempo orando, aun cuando no podamos aprovecharnos, porque si estamos, por ejemplo, cultivando la huerta, no vamos a poder orar, si vamos viajando, no nos podemos arrodillar, perdón. Pero el Señor dice que tenemos que estar continuamente en petición de ayuda, de luz, de fuerza y de conocimiento. Estamos viviendo el fin del fin. Y el Señor mostró que en este tiempo su pueblo estaba haciendo preparativos, que se internalizaban en las montañas tupidas de frondosos árboles, que allí en diminutas cabañas que los albergaban del clima y la noche, eran felices, preparando un pedazo de tierra para sembrar verduras y frutos menores. Otros, en las orillas de su lugar, ponían ramas alrededor y allí sembraban enredaderas comestibles como calabazas y leguminosas, variedad de enredaderas. También otros tenían pequeños huertos de maíz y un espacio para tubérculos. Otros sembraban arroz, cebada o algún otro cereal. También cañas de azúcar y variedad extensa de plantas medicinales. Lejos del área de siembra, árboles frutales pequeños, pero dando su fruto. Ellos iban al río a asearse, a lavar su poca ropa y buscar agua para regar sus plantas. Luego de atender la huerta y la comida, había un receso. Y este receso se aprovechaba y se aprovecha en el estudio de la palabra de Dios y meditación en ella. Estos, los que se estaban preparando, elevaban oraciones fervientes y cánticos de alabanza se escuchaban constantemente. Así pasaban sus días, felices en aquel hermoso refugio.
Su levantar era y es con Dios, su caminar durante el día con Dios, y su acostarse es con Dios. Ya sean familia, individuos o grupos, esta es su costumbre. En este devenir de días, pensemos cómo van a seguir los acontecimientos. De pronto se escucha un estruendo, un rugir de aguas, un fuerte trueno, un rayo, todo rápidamente. El mar inundando la tierra y esta resquebrajada. Y sale un enorme dragón, y en su espalda colgadas 3 enormes ranas, que al ver el sol se salen rápido de su espalda y brincan entre la multitud que lucha entre ellos, porque hay un ambiente de guerra, un ambiente de conflicto. El dragón ruge y todos paran la lucha, atónitos. Todos corren a esconderse. Este toca tierra y se ve muy cómodo y complacido en ella. Todos le tienen miedo, sus ojos rojos como el fuego. Con sus patas holla la tierra y la desgarra, y con sus largos brazos despedaza todo a su paso. Un rugido de su boca paraliza toda la gente en todo lugar y se apaciguan. En la página 682 del Conflicto de los Siglos se describe este evento. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis 1. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, subyugante y llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Pronto, estas 3 ranas grandes que salían de la espalda del dragón y se infiltraban en las masas, se reproducían a grande escala, y las personas que estas ranas tocan, su piel se torna como ellas. Masas de humanos dominados por ellas. El Señor aclara, vuelvo a leer el conflicto de los siglos, pero el pueblo de Dios, página 683, no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y unos párrafos más adelante dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo, a las masas.
Pronto se escucha un estruendo, un viento recio como de huracán. Y este viento sale del este y recorre en unos instantes toda la tierra. Pronto una gran multitud llega de muchas partes encumbradas del mundo a las llanuras. Llevan esta luz mientras se mezclan con los demás. Muchos todavía no han sido infectados por las ranas. Y al ser tocados por los que llevan luz, ellos también reflejan luz. Y así siguen unos tras otros. Leo la página 670 del Conflicto de los Siglos. Segundo párrafo. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, que van a ser muchos, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Pero pronto ese gran dragón ve el movimiento y corre al encuentro de los portadores de luz. Ruge con gran furia mientras corre hacia ellos. Nada lo detiene, todo es desmenuzado a su paso. Los portadores de luz están divididos de aquellos cuya piel se ha tornado en piel de rana. Y el feroz dragón está parado en medio de los dos bandos. Ruge terriblemente y amenaza con destruir a todos los portadores de luz. Rasguña el suelo con sus pies y se prepara para echar carrera encima de ellos. Emprende la marcha y un ruido enorme surge de los cielos. Un ruido que conmueve las simientes de la tierra y desciende una llamarada como una bola de fuego gigante y consume al feroz y enorme dragón. Y ya no existe más. Santo es el Señor, porque Él es el que vive para siempre y desde el cielo rige la tierra. Nada escapa a su ojo. Sea bendito por siempre el nombre del Señor. Aleluya, queridos hermanos. Qué maravilloso saber que los que somos hijos de Dios estamos siendo custodiados y protegidos desde lo alto. Que el enemigo podrá rugir, pero el Eterno, el que vive por siempre, tiene la última palabra y acabará con el mal sin quedar raíz ni rama. Luchemos la buena batalla de la fe, aferrados a Cristo Jesús, y así obtendremos la victoria.
Vivir en Cristo es gozo y morir en Él es ganancia. Cualquiera que sea nuestra suerte, alabemos al Eterno por siempre. Nuestra tarea ahora es orar sin cesar, es estudiar diligentemente la Biblia para no ser confundidos, para no estar entre aquellos que van a ser arrastrados por estas ranas, para no ser de aquellos que le van a creer al dragón porque habla bonito. Tenemos que estudiar diligentemente, fervientemente las Escrituras. Y debemos orar en forma ardiente, perseverante y constante, como leímos del libro La Oración. Ahora vamos a estudiar un episodio de la vida de un profeta, el profeta Samuel, un hombre de oración, un hombre a quien Dios escogió para que fuera el último líder del pueblo de Israel antes que el pueblo de Israel pecara en pedir rey. Un hombre que había logrado, por gracia de Dios y por dejarse conducir por Dios, que la tremenda apostasía en la que estaba el pueblo de Israel cuando era súbdito de todos los alrededores porque vivían robándolo, él tenía que pagar impuestos, ¿no? A los pueblos de alrededor, cuando les robaban sus cosechas, Samuel se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo firme, leal, ferviente, y él fundó las escuelas de los profetas, lugares donde los jóvenes eran entrenados, jóvenes sabios, jóvenes prudentes, jóvenes puros, jóvenes nobles, eran educados de acuerdo al plan divino, estudiaban la historia tal como Dios la había conducido. Se les enseñaba a orar y a conocer a Dios para que permanentemente ellos pudieran tener claro cómo conducirse y cómo obedecer la voz de Dios, cómo seguir el plan que el Señor tenía para cada uno de ellos. En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 59, dice que bajo la administración de Samuel se había producido un gran cambio. Cuando Dios le llamó por primera vez, los servicios del santuario eran considerados con desdén. Los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Pero ahora, luego de la vida abnegada de Samuel, de este hombre de oración, se rendía culto a Dios en todo el país y el pueblo manifestaba vivo interés en los servicios religiosos. Como no había servicio en el tabernáculo, los sacrificios se ofrecían en otros sitios. Se elegían ciudades de los sacerdotes y de los levitas, y el pueblo iba para instruirse. A la gente le interesaba aprender de Dios, le interesaba saber más de su palabra, le interesaba aprender a orar. Los puntos más altos de estas ciudades se escogían generalmente como sitios de sacrificio. Por eso habla Dios en la Biblia y dice que se reunían en los altos. También habla de que los otros, los paganos, o cuando el pueblo se apartaba de Dios, se reunían bajo árboles frondosos. Pero ahora, para adorar a ídolos. Pero acá ellos se reunían en los lugares más altos de las ciudades, queriendo estar lo más cerca posible de Dios. En la puerta de la ciudad, Saúl se encontró con el profeta mismo. Todavía no era rey. Dios iba a ser elegido rey. Dios le había revelado a Samuel que en esa ocasión el rey que Dios había escogido para Israel se presentaría delante de él. Aunque estaba en desacuerdo
el Señor con que ellos quisieran un rey para sí, les dio lo que pedían, no porque era lo mejor para ellos, sino porque le habían insistido tanto que si ustedes leen la primera parte de este capítulo, van a ver que Dios accede a este pedido de ellos. Pero dentro de todo, trató de dirigir las cosas para que el daño no sea tan grande, porque el Señor sabía que los reyes los iban a llevar muchas veces a la idolatría y a pensar y a confiar en el brazo humano más que en el divino. Porque hasta ahora el Señor había dirigido al pueblo de Israel a través del sumo sacerdote o a través de jueces, ¿no? Que iban dirigiendo al pueblo. Y Samuel había tenido un liderazgo intachable delante de Dios. Entonces el Señor, aunque ellos habían pecado al pedir un rey, el Señor se los concedió y trató de elegir en su sabiduría a una persona que fuera alguien humilde. Mientras estaban uno frente al otro, Samuel con el rey que Dios había elegido, el Señor le dijo a Samuel: He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este señoreará a mi pueblo. Saúl había ido a preguntar por unos animales. El profeta le dijo que los animales ya habían sido encontrados y le dijo que se quedara y asistiera al festín, al mismo tiempo que le hacía una insinuación acerca del gran destino que le esperaba. Le dijo: ¿Por quién es todo el deseo de Israel, sino por ti y por toda la casa de tu padre? Las palabras del profeta conmovieron el corazón del que le escuchaba. No podía menos que percibir algo de su significado, pues la demanda por tener un rey había llegado a ser asunto de interés absorbente para toda la nación. No obstante, con modestia, Saúl contestó: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Samuel condujo al forastero al sitio de la asamblea y donde los hombres principales de la ciudad se encontraban reunidos. Entre ellos, por orden del profeta, se le dio a Saúl el sitio de honor y en el festín se le dio la mejor porción. Terminados los servicios, Samuel llevó a su huésped a su casa. Allí conversó con él en la terraza y le presentó los grandes principios sobre los cuales se había fundado el gobierno de Israel y procuró así darle cierta preparación para su elevado cargo. Cuando Saúl se marchó, temprano por la mañana siguiente el profeta le acompañó. Cuando hubieron atravesado la ciudad, pidió que el siervo siguiera adelante. Cuando éste se hubo alejado algo, Samuel ordenó a Saúl que se detuviera para recibir un mensaje que Dios le enviaba. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besólo y díjole: ¿No te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Como evidencia de que hacía esto por autoridad divina, le predijo los incidentes que le ocurrirían en su viaje de regreso a su casa y le aseguró a Saúl que el Espíritu de Dios le capacitaría para ocupar el cargo que le esperaba. El profeta le dijo: el Espíritu de Dios te arrebatará y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a mano, porque Dios es contigo. Mientras Saúl iba por su camino, todo sucedió tal como lo había predicho el profeta. Cerca de la frontera de Benjamín se le informó que los animales habían sido encontrados. En la llanura de Tabor dio con 3 hombres que iban a rendir culto a Dios a Betel. Uno de ellos llevaba 3 cabritos para el sacrificio, el otro 3 panes y el tercero
una vasija de vino para el festín del sacrificio. Saludaron a Saúl en la forma acostumbrada y también le regalaron 2 de los 3 panes. En Gabaa, su propia ciudad, un grupo de profetas bajaba del alto, recuerdan que era donde hacían servicios y sacrificios al Señor, cantando alabanzas a Dios. ¡Qué hermoso! Un grupo de profetas. Había un grupo de grupos de profetas en el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel. Cantaban alabanzas a Dios al son de la flauta y del arpa, del salterio y del adufe. Cuando Saúl se les acercó, el espíritu del Señor se apoderó también de él, de modo que unió el suyo a los cantos de alabanza de los profetas y profetizó con ellos. Hablaba con tanta fluidez y sabiduría y los acompañó con tanto fervor en su servicio que los que le conocían exclamaron con asombro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Cuando Saúl se unió a los profetas en su culto, el Espíritu Santo obró un gran cambio en él. Qué buena que es la compañía de los profetas, ¿no? La luz de la pureza y de la santidad divinas brilló sobre las tinieblas del corazón natural. Se vio a sí mismo como era delante de Dios. Vio la belleza de la santidad. Se le invitó entonces a principiar la guerra contra el pecado y contra Satanás. Miren la invitación que le hizo el Espíritu Santo. Lo invitó a guerrear contra el pecado y contra Satanás. Y se le hizo comprender que en este conflicto toda la fortaleza debía provenir de Dios. El plan de la salvación, que antes le había parecido nebuloso e incierto, fue revelado a su entendimiento. El Señor le dotó de valor y sabiduría para su elevado cargo. Le reveló la fuente de fortaleza y gracia e iluminó su entendimiento con respecto a las divinas exigencias y su propio deber. Miren ustedes qué maravillosa la obra del Espíritu Santo. Le dotó de valor y sabiduría. El plan de salvación fue revelado a su entendimiento. Se le reveló también la fuente de fortaleza y gracia, y su entendimiento fue iluminado en relación a la que Dios exige, al propio deber que él tenía. La consagración de Saúl como rey no había sido comunicada a la nación. La elección de Dios había de manifestarse públicamente al echar suertes. Así que Dios nos revela lo que sucedió mientras tanto, y ahora iban a la ceremonia, ¿no? Con este fin Samuel convocó al pueblo en Mizpa. Se elevó una oración para pedir la dirección divina. Y luego siguió la ceremonia solemne de echar suertes, ¿no? Como dice Proverbios 17:33, las suertes se echan en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ellas. Así que acá se hizo una solemne ceremonia de echar suertes. La multitud congregada allí esperó en silencio el resultado. La tribu, la familia y la casa fueron sucesivamente señaladas. Y finalmente, Saúl, el hijo de Cis, fue designado como el hombre escogido. Pero Saúl no estaba en la congregación, abrumado con el sentimiento de la gran responsabilidad que estaba a punto de recaer sobre él, se había retirado secretamente. Fue traído de nuevo a la congregación, que observó con orgullo y satisfacción su aspecto regio y porte noble, pues desde el hombro arriba era más alto que el pueblo. O sea, el más alto del pueblo le llegaba al hombro.
Aún Samuel, al presentarle ante la asamblea, exclamó: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Todos veían las apariencias. Y en contestación, la enorme muchedumbre dio un grito largo y regocijado: ¡Viva el rey! Samuel presentó luego al pueblo el derecho del reino. Miren cómo Dios, el gran legislador, enseguida se eligió el rey y él puso los derechos. ¿A qué tenía derecho el rey y a qué no? ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Y declaró los principios en que se fundaba el gobierno monárquico y por los cuales se había de regir. El rey no había de ser un monarca absoluto, sino que había de ejercer su poder en sujeción a la voluntad del Altísimo. El Señor quería proteger al pueblo de lo que él mismo había pedido, porque los reyes de los otros países eran monarcas absolutos y su voluntad era ley. Entonces, todo el pueblo vivía oprimido cuando estos reyes, por la maldad de estos reyes. Este discurso que el Señor inspiró a Samuel y que ya había preparado, ¿no? Que el Señor le había dictado, que el Señor lo había inspirado, se escribió en un libro donde se asentaron las prerrogativas del príncipe y los derechos y privilegios del pueblo. Aunque la nación había menospreciado la advertencia de Samuel y el fiel profeta se había visto forzado a acceder a sus deseos, procuró en lo posible salvaguardar sus libertades. O sea, el profeta quería, Dios quería, que ellos siguieran manteniendo las grandes libertades que el Señor les había dado. En tanto que la mayoría del pueblo estaba dispuesta a reconocer a Saúl como su rey, un partido grande se le oponía. ¿Por qué? Les parecía un agravio intolerable que el monarca se hubiese escogido de entre la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las tribus de Israel, pasando por alto a la tribu de Judá y la de Efraín, las más grandes y poderosas. Pero, ¿cómo somos, no? Estas tribus se negaron a prometer fidelidad y obediencia a Saúl y a traerle los regalos acostumbrados. Los que habían sido más exigentes en su demanda de un rey fueron los mismos que se negaron a aceptar con gratitud al hombre que Dios había designado. O sea, pedían rey, pero no querían el que Dios les había elegido. O sea, rebeldes para pedir rey y rebeldes para aceptar la respuesta que Dios les daba. Los miembros de cada una de las facciones tenían su favorito, a quien deseaban ver en el trono, y entre los príncipes muchos habían deseado el honor para sí. Todos querían ser reyes. La envidia y los celos ardían en el corazón de muchos. Los esfuerzos del orgullo y de la ambición habían resultado en desengaño y descontento. O sea, habían insistido en su pedido, pero cuando Dios les había contestado, como no los había elegido a ellos, les había traído desengaño y descontento. O sea, que pedían rey para ser ellos mismos reyes, pero no podía haber tantos reyes. Miren ustedes cómo somos como seres humanos, tan limitados. Ni siquiera se habían puesto a pensar que si 200 personas querían y pedían rey y gritaban que querían rey, no podían los 200 ser reyes. Así las cosas, tal como las veía Saúl, no juzgó conveniente asumir la dignidad real, dejando a Samuel la administración del gobierno como antes, regresó él a Gabaa, a su ciudad. Lo escoltó allá con honores un grupo de hombres que, viendo en él al hombre escogido divinamente, estaban resueltos a sostenerlo. Pero él no hizo esfuerzo alguno por apoyar con la fuerza su derecho al trono. En su casa de las alturas de Benjamín, desempeñaba pacíficamente sus deberes de agricultor. O sea que el Señor escogió el rey, el primer rey de Israel, del campo, no de las ciudades, no de donde moraban los príncipes, ¿no? Lo eligió del campo.
él desempeñaba pacíficamente sus deberes de agricultor, porque la hermana White, cuando habla del campo, dice que los mayores hombres que han existido, que han aceptado obedecer el plan de Dios para sus vidas, han sido educados en el campo, en la libertad del campo y en la pericia del campo, porque en el campo hay que aprender a hacer de todo, porque uno no puede acudir a otros, digamos, porque está solo y tiene que resolver problemas en forma constante. Y Dios al primer rey de Israel lo escogió de agricultor, del rubro agricultor. Y entonces dice que él desempeñaba pacíficamente, la hermana White dice que él desempeñaba sus deberes de agricultor, dejando enteramente a Dios el afianzamiento de su autoridad. Miren ustedes qué linda la actitud de Saúl en todo, ¿no? Con humildad, como rehuyendo, no como los príncipes que lo único que querían era asumir ellos el reinado. Saúl no. Saúl tenía temor, dice, estaba abrumado por la enorme responsabilidad. Poco después del nombramiento de Saúl, los amonitas, bajo su rey Naas, invadieron el territorio de las tribus establecidas al este del Jordán y amenazaron la ciudad de Jabes de Galaad. Los habitantes de Jabes trataron de llegar a un entendimiento de paz, ofreciéndoles a los amonitas hacerse tributarios de ellos. Ya estaban acostumbrados los israelitas a someterse, ¿no? A tener el yugo de otros pueblos sobre ellos. Pero el rey, Naas, cruel, dice acá, no quiso acceder a menos que fuese bajo la condición de que le sacara el ojo derecho a cada uno de ellos para que sirviera de testimonio permanente de su poder. Qué cruel, ¿eh? Los quería tuertos. Los habitantes de la ciudad sitiada suplicaron que se les diera una tregua de 7 días. Los amonitas accedieron a esta solicitud, creyendo que con esto engrandecerían más el honor de su esperado triunfo. Enseguida los de Jabes enviaron mensajeros para pedir auxilio a las tribus del oeste del Jordán. Así llegaron a Gabaa las noticias que despertaban terror por todas partes. Por la noche, al regresar Saúl de seguir los bueyes en el campo, oyó ruidosas lamentaciones indicadoras de una gran calamidad. Dijo entonces: ¿qué tiene el pueblo que lloran? Cuando se le contó la vergonzosa historia, se despertaron todas sus facultades latentes. El Espíritu de Dios arrebató a Saúl y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas y enviólas por todos los términos de Israel por mano de mensajeros, diciendo: cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. 330.000 hombres se congregaron en la llanura de Besec bajo las órdenes de Saúl. Inmediatamente se mandaron mensajeros a los habitantes de la ciudad sitiada, con la promesa de que podrían esperar auxilio al día siguiente, el mismo día en el cual habían de someterse a los amonitas. Gracias a una rápida marcha nocturna, Saúl y su ejército cruzaron el Jordán y llegaron a Jabes a la vela de la mañana. O sea, todavía había oscuridad. Dividiendo como Gedeón sus fuerzas en 3 compañías, cayó sobre el campo de los amonitas aquella madrugada, en el momento en que por no sospechar ningún peligro estaban menos en guardia. En el pánico que siguió al ataque fueron derrotados completamente y hubo una gran matanza y los que quedaron fueron dispersos tal que no quedaban 2 de ellos juntos. La celeridad y el valor de Saúl, así como el don de mando que reveló en la feliz dirección de tan grande ejército, eran cualidades que el pueblo de Israel había deseado en su monarca para poder hacer frente a las otras naciones. Ahora le saludaron como su rey, atribuyendo el honor de la victoria a los instrumentos humanos y olvidándose
de que sin la bendición especial de Dios, todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. En el calor de su entusiasmo, algunos propusieron que se diera muerte a los que al principio habían rehusado reconocer la autoridad de Saúl. Miren ustedes cómo obra el enemigo siempre listo para tentar. Por eso es la importancia de la oración. Pero el rey intervino diciendo, no morirá hoy ninguno, porque hoy ha obrado Jehová salud en Israel. Miren su humildad, qué hermoso. Con esto dio Saúl testimonio del cambio realizado en su carácter. O sea, ¿por qué mostraba tanta humildad? Acá nos dice, porque el Espíritu de Dios lo había cambiado. En vez de atribuirse el honor, dio a Dios toda la gloria. En vez de manifestar un deseo de venganza contra los que no lo querían reconocer, mostró un espíritu de compasión y perdón. Eso es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Muchos tienen miedo de orar para que el Espíritu Santo los inunde, pero esto es lo que pone el Espíritu Santo en nosotros. Pone el deseo de hacer el bien, pone compasión, pone perdón, pone humildad en nosotros. Este es un testimonio inequívoco de que la gracia de Dios mora en el corazón. Samuel propuso entonces que se convocara una asamblea nacional en Gilgal para que el reino fuese públicamente confiado a Saúl. Y se hizo así, y sacrificaron víctimas pacíficas delante de Jehová allí, y alegráronse mucho allí Saúl y todos los de Israel. Gilgal había sido el sitio donde Israel había acampado por primera vez en la tierra prometida. Allí fue donde Josué, por indicación divina, erigió la columna de 12 piedras para conmemorar el cruce milagroso del Jordán. Allí se había reanudado la práctica de la circuncisión. Allí se había celebrado la primera Pascua después del pecado de Cades y la peregrinación en el desierto. Allí cesó el suministro del maná. Allí el capitán de la hueste de Jehová se había revelado como comandante en jefe de los ejércitos de Israel. De ese sitio habían salido para conquistar a Jericó y a Ai. Allí Acán recibió el castigo de su pecado y se hizo con los gabaonitas aquel tratado que castigó la negligencia de Israel en cuanto a pedir consejo a Dios. En esa llanura, vinculada con tantos recuerdos conmovedores, estaban Samuel y Saúl. Y cuando los gritos de bienvenida al rey se hubieron acallado, el anciano profeta pronunció sus palabras de despedida como gobernante de la nación. He aquí, dijo él, yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho, y os he puesto rey. Imagínense lo que esto significaba, que él, la generosidad de él, porque lo desechaban a él como gobernante, aunque él había sido tremendamente fiel a Dios. La hermana White, unas páginas más adelante, dice que ellos, el pueblo de Israel, sobre todo estas tribus que pedían rey, ellos estaban cansados de la piedad del profeta. Imagínense. Entonces él, en vez de sentirse agraviado por ello, se encomendó a Dios y permitió que Dios lo dirigiera, que el Señor hiciera su voluntad a través de él. Y entonces acá él les hace un recuento en su discurso de despedida, que dice, ahora, pues he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano, y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día. Recuerden que el ministerio de él comenzó muy jovencito, un niño, cuando el Señor le reveló lo que iba a hacer con la casa de Elí. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno,
o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. A una voz el pueblo contestó: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. O sea, era un hombre intachable, pero el pueblo rebelde había pedido rey. Aunque tenían un gobernante maravilloso, porque un hombre de Dios como Samuel no se encuentra seguido, es muy escaso, es muy raro, pero ellos, por la rebeldía, aunque tenían este gobernante misericordioso que reflejaba el carácter de Dios, pedían rey. Samuel no procuraba meramente justificar su propia conducta. Había expuesto previamente los principios que debían regir tanto al rey como al pueblo, y deseaba tan solo agregar a sus palabras el peso de su propio ejemplo. Desde su niñez había estado relacionado con la obra de Dios y durante toda su larga vida había tenido un solo propósito: la gloria de Dios y el mayor bienestar de Israel. Miren la nobleza. Antes de que pudiera Israel tener alguna esperanza de prosperidad, debía ser inducido al arrepentimiento para con Dios, porque el pedir rey era un acto de rebeldía. Como consecuencia del pecado, había perdido la fe en Dios y la capacidad de discernir su poder y sabiduría para gobernar la nación. Había perdido su confianza en que Dios pudiera vindicar su causa. Antes de que pudieran los israelitas hallar verdadera paz, debían ser inducidos a ver y confesar el pecado mismo del cual se habían hecho culpables. Habían expresado así su objeto al exigir un rey. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Samuel reseñó la historia de Israel desde el día en que Dios los sacó de Egipto. Jehová, el Rey de Reyes, había ido siempre delante de ellos y había librado sus batallas. A menudo sus propios pecados los habían entregado al poder de sus enemigos, pero tan pronto como ellos se apartaban de sus caminos impíos, la misericordia de Dios les suscitaba un libertador. El Señor envió a Gedeón y a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor y avistasteis seguros. Sin embargo, cuando se vieron amenazados de peligro, declararon: Rey reinará sobre nosotros, siendo, dijo el profeta, vuestro rey Jehová vuestro Dios. O sea, ¿a quién habían desechado al pedir rey? A Dios, a Jehová. Samuel continuó diciendo: Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega de los trigos? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y aguas, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos de Jehová, pidiéndoos rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y aguas en aquel día. ¡Qué oración! Un hombre de oración. Un hombre de oración poderosa. Él oraba y el Señor obraba, porque él hacía todo lo que Jehová le mandaba. Estaba acostumbrado a consultar sus planes con Dios. Todo lo que hablaba era para glorificar el nombre de Dios. Samuel clamó, ¿y qué hizo? Lo que vivimos en el campo, en tiempo de cosecha: si llueve se pudre todo, se pierde toda la cosecha porque el grano tiene que estar seco. Y acá Dios les dejó ver lo grave de su pecado. Perdieron todas las cosechas.
En el oriente no solía llover durante el tiempo de la siega del trigo, en los meses de mayo y junio. El cielo se mantenía sereno, despejado, perdón, y el aire era sereno y suave. Una tormenta tan violenta en ese tiempo llenó de temor todos los corazones. Porque en el campo no es que llueve en cualquier momento. En el campo suele llover cuando se siembra la semilla. Antes de que se siembre, llueve y ablanda la tierra. Se siembra y ahí vuelve a llover. Entonces brota la semilla. Después vuelve a llover para que la semilla crezca y luego vuelve a llover para que se llene en la espiga del grano, ¿no? Entonces, no llueve al azar. Dios tiene ese cuidado y el agricultor conoce que el Señor va a hacer llover para que crezca la semilla. Tiene fe en que Dios va a hacer llover para que no se pierda el grano. Entonces, esta tormenta tan violenta en ese tiempo que no debía ser, los llenó de temor y empezaron a darse cuenta de lo que estaban haciendo. Con humillación, el pueblo confesó sus pecados, el pecado preciso del cual se había hecho culpable. Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Se dieron cuenta. Tuvieron que pasar por ese momento de miedo, mucho miedo, para poder recapacitar. Y le pidieron a este hombre de oración, el que oraba sin cesar, que él rogara a Dios, porque se sentían indignos ellos. Samuel, este hombre de Dios, no dejó al pueblo en el desaliento, pues éste habría impedido todo esfuerzo por vivir mejor. Satanás los había inducido a considerar a Dios como severo e implacable, y así habrían quedado expuestos a múltiples tentaciones. Miren qué terrible, ¿no? Dios es estricto, hermanos, porque si no, no estaríamos acá porque Eva y Adán comieron una fruta. Pero Él no es severo e implacable. El Señor es estricto, o sea, esta es la ley y Él quiere que la cumplamos y nos da todo para que la cumplamos. Pero no es severo y no es implacable. El Señor es profundamente y ampliamente misericordioso y pronto a perdonar cuando nosotros nos humillamos, pero no cuando nos ponemos rebeldes, no cuando somos desafiantes al Señor. Dios, dice la sierva del Señor, es misericordioso y perdonador y desea siempre manifestar favor hacia su pueblo cuando éste obedece a su voz. La obediencia, recordemos que es la condición. No temáis, fue el mensaje que Dios envió por medio de su pueblo. O sea, enseguida les contestó. Miren lo amoroso, lo tierno que es el Señor. No los dejó en el desaliento. No temáis, porque estaban aterrados por la tremenda tormenta que les había mandado el Señor. Truenos le había pedido Samuel, ¿recuerdan? Vosotros habéis cometido, el mensaje de Dios, todo este mal, mas con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Nada dijo Samuel acerca del desprecio que él había sufrido, ni reprochó a Israel la ingratitud con la cual le había retribuido toda una vida de devoción. Antes le prometió seguir interesándose incesantemente por él. Así que lejos sea de mí, dijo el profeta, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Cómo dice el profeta? Que dejar de orar por el pueblo habría sido un pecado contra Jehová. Recuerden Ezequiel 9,
que el sello de Dios va a ser puesto sobre los que gimen y claman por los pecados que se cometen entre el pueblo de Dios. O sea, que en este tiempo hay un pueblo, hay hijos de Dios que están gimiendo y clamando por los pecados que se cometen dentro del pueblo de Dios. Y sigue diciendo el profeta Samuel: antes, yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Todo el rol que él había ocupado como fundador de las escuelas de los profetas, como educador, cómo había llevado a todo el pueblo de Israel a adorar nuevamente a Jehová, él se compromete a seguirlo haciendo, a seguir educando, a enseñar. Solamente temed a Jehová, servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas, si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Estas mismas palabras de advertencia, el Señor las pone hoy para nosotros. El que crea estar firme, mire que no caiga. No es momento de temer, es momento de avanzar con valentía en el nombre del Señor para obedecer las instrucciones que Él nos ha dejado. Es momento de estudiar diligentemente su palabra, con oración constante, para poder discernir nuestro deber para con Dios y cumplirlo. Es el momento de escudriñar la palabra de Dios. Es el momento de obedecer. El Señor ha prometido en Éxodo 15:26: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, si guardas sus mandamientos y pones por obra todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios enviaré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Muchos de nosotros tenemos dolencias. Y ya les he comentado que en los estudios, en las investigaciones que se han hecho con técnicas con las que se descifró el genoma humano, se ha detectado que las momias de Egipto morían de las mismas enfermedades que morimos hoy, de las enfermedades cardiovasculares, de cáncer. Ellos también tenían depresión. Así que esas mismas enfermedades son de las que Dios nos quiere librar porque Él es nuestro sanador. Pero la condición es si oyes atentamente la voz de Jehová y haces lo recto delante de sus ojos, si das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no algunos, todos, yo te sanaré. Dios hoy llama a cada uno de nosotros de esta manera, de esta preciosa manera en la que llamó al pueblo de Israel cuando pidió su primer rey. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Es mi deseo y oración que elijamos el camino de la vida, que elijamos el camino del ganador, del que despide un rayo, una bola de fuego,
y el dragón desaparece. Que Dios los bendiga. Amén. Hermana Marisol, ¿podría despedirnos con una oración, por favor? Nos vamos a poner de rodillas. Gracias. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre y te damos honra y gloria por la manera en la que nos has conducido a través de toda nuestra vida hasta aquí. Porque en los momentos de aflicción, de necesidad, en los que parecíamos solos y desamparados, tú te manifestaste y nos libraste y nos acompañaste, nos dirigiste, y a través de este camino hemos llegado hasta aquí. Hoy, Señor, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. Te pedimos perdón por la soberbia. Te pedimos perdón por la rebeldía. Te pedimos perdón por seleccionar lo que queremos escuchar de ti, lo que nos gusta, lo que nos es cómodo, lo que nos complace, y desechar aquello que no nos gusta escuchar. Perdónanos por esa rebeldía. Ayúdanos a oír y a aceptar tu ley de gobierno universal, la que tú dejaste en el Pentateuco, en cada uno de los derechos y deberes escritos allí, lo que tú le dictaste a Moisés. Ayúdanos a ser fieles. Perdónanos la falta de fe. Perdónanos por andar con temor cuando tú nos has dicho tantas veces que no debemos temer. Y ayúdanos a avanzar serena y valientemente en obediencia a ti, como Samuel, orando en todo tiempo, porque los días son malos. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que tenemos en el día a día para comunicarnos contigo, para pedirte consejo en todo, para que nuestra mente solamente esté puesta en dar gloria a Dios. Te suplicamos, te imploramos que el Espíritu Santo nos llene, que nos apartemos de los pecados, que el yo muera en nosotros, que no nos importe nuestro bienestar, nuestra comodidad, nuestras preferencias, y que vivamos solamente para dar gloria a Dios y para ser de bendición para nuestros semejantes. Señor, que tu gracia, tu misericordia esté sobre todo tu pueblo, sobre tu iglesia, los fieles que todavía siguen detrás de tus pisadas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos las gracias al Señor por este mensaje y invitamos a los hermanos a que podamos alabar a nuestro Dios cantando con el himno 346, himnario antiguo, cuando lleguen las pruebas. Vamos a colocar en la pantalla el himno y por favor cada uno con su micrófono en silencio podemos cantar. Himno 346, cuando lleguen las pruebas. Cuando lleguen pruebas, Cristo ven a mí. Haz que nunca ceda a la tentación y por sus halagos yo te deje a ti y al abismo vaya de la
Si la prueba enviares a mi vida aquí, con dolor y pena, luto y aflicción, haz que nunca dude que vendrás a mí y que tú lo cambias todo en bendición. Amén. Hermanos, estamos finalizando este culto divino, dando las gracias al Señor, porque claramente nos ha hablado hoy día a cada uno de nosotros. Damos las gracias también a la hermana Marisol, porque se deja guiar por el Señor en su ministerio. Y invitamos a cada hermano que podamos volver a leer el libro Patriarca y Profeta, el capítulo 59, el primer rey de Israel. No nos cabe duda de que hay hermosos principios que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Muchas gracias, bendiciones para todos, que tengamos un bendecido sábado y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite, a esta misma hora. Gracias y bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones.